Y bueno, levantamos nuestras expectativas para que Dios nos hable, amén. Let's raise up our expectations so that God can speak to us, amen? Porque para eso nos reunimos, Because that's why we get together, para que el Señor nos hable. so that the Lord can speak to us. Amén, Cata. Amen, Kata? Amén, Catalina. Cata. Kata. No, ella, she knows. She knows. Ella sabe. She knows. I know she knows. Bueno, gloria a Dios. Vamos a empezar con esta noche. Vamos a escudriñar y aprender un poco de la palabra. So tonight we're going to scrutinize a bit the word. Y hoy el Señor me traía una palabra que está en Juan 6. Today the Lord brought a word to me which is in John 6. Así que si tenés tu Biblia, abrila, conectala, you no have sé your Bible, open it, connect cómo it. tenés tu Biblia. However you may have your Yo Bible. todavía soy vieja escuela, I am still the old school. vengo con mi Biblia gigante. I'm with my big Bible. No puedo, hay cosas que no las puedo cambiar, There are things that I can't change. pero acá me encuentro en mi vieja Biblia. But here I find my old Bible. Y si vemos la historia, ¿no? que vemos en Juan 6, If we see the story there in John 6, vemos un montón de enseñanzas que hemos aprendido desde que empezamos nuestro camino con el Señor. we see a lot of different teachings that we've learned during our walk with the Lord. A ver, chusmeen un poco. Let's Vean un poquito el Juan 6. look ahead to John 6 a little bit. A ver, ¿por dónde empieza? Look over it. Where does it start? Oh, la alimentación de los 5,000, ese gran milagro. This great miracle of the feeding of the 5,000. No, los panes y los peces. The bread and the fish. Vemos como el Señor se mueve milagrosamente en medio de la multitud. We see how the Lord moves miraculously in the middle of the crowd. Muchos de nosotros conocemos esa historia. And many of us know this story. Si seguimos leyendo Juan 6, If we keep reading John 6, dice que Jesús se retiró, says that Jesus left ¿no? Y se fue para el otro lado de Capernaum, se fue para el otro lado del lago. and he went to the other side of Capernaum, to the other side of the lake. Y acá vemos otra experiencia extraordinaria en la Biblia. And there we see another extraordinary experience in the Bible. ¿Qué cuál fue? What was it? Que Jesús camina sobre las That aguas. Jesus starts walking on the waters. Wow, vemos dos momentos extraordinarios en la historia de Jesús. We have two extraordinary moments in Jesus' life right there. Señales, prodigios, milagros. Signs and miracles. No, y dice que después de eso, It says that after that, la gente encuentra que Jesús y los discípulos no estaban. the people see that Jesus and his disciples weren't there anymore. Se habían tomado un barco, se habían subido a la barca y se habían ido para el otro lado. They had gotten onto the ship and they had gone to the other side. Y dijeron, bueno, nos vamos también donde está Jesús. And they said, well, we're going to go as well wherever Aquel que Jesus nos dio is. esa provisión sobrenatural. That guy who performed such a miraculous provision. Y dice en el versículo 24, dice que cuando la multitud se dio cuenta And in verse 24, it says that when the crowd realized que ni Jesús ni los discípulos estaban ahí, subieron a barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Almost. When the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum seeking Jesus. Pero cuando Jesús se encuentra con la multitud, But when Jesus finds himself with the crowd, lo primero que hace es the confrontarlos. first thing he does is confront them. ¿Para qué me buscas? Why are you seeking me? Y esta es una de las preguntas que quiero decirte en esta noche. That's one of the questions I want to ask you tonight. ¿Para qué buscamos a nuestro Señor? Why do we seek our Lord? Jesús los confronta. Jesus confronts them. En el versículo 26 In verse 26, les dice, les aseguro que ustedes me buscan no por las señales, sino porque comieron pan y fueron saciados. Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and you were filled. Y el Señor por su amor, el Señor por su eterna compasión, muchas veces se acerca a nosotros con milagros. And the Lord, out of his love and his eternal compassion, he gets close to us because of miracles. Pero poder sostener nuestra relación con Dios But in order to sustain our relationship with God, va a tener que ver con nuestra motivación. it has to do with our motivation. ¿Por qué buscamos al Señor? Why do we seek the Lord? ¿Por qué viniste acá?
Why did you come here? ¿Por qué vamos a la iglesia? Why do we go to church? ¿Por qué leemos la Biblia? Why do we read the Bible? ¿Por qué cantamos? Why do we sing? ¿Por qué? Why? ¿Porque alguien me lo dijo? Because somebody told me ¿Porque to? está bueno? Because it's good? ¿Porque no me quiero pudrir en el infierno? Because I don't want to rot in hell? Yo me acuerdo cuando era chica, I remember when I was a kid, cada vez que pecaba Every o me time daba that- cuenta que pecaba, every time that I would sin or that I realized that I decía, sinned, Señor, perdón por mis pecados. Lord, forgive my Entonces sins. cada 30 segundos estaba diciendo, perdón por mis pecados. So every like 30 seconds I was saying, Lord, forgive my Porque sins. tenía miedo que me caiga un rayo y me pudre en el infierno. Because I was scared that a lightning bolt would come and strike me down and I would rot in hell. No, después cuando me aparté a mis 15 años, And then later when I was 15 and I fell away from the Lord, yo me aparté porque la motivación por la cual yo antes seguía a Jesús I fell away from the Lord because before my motivation era porque sí. was just because. Yo me crié en cuna cristiana. I was raised as a Christian. Imagínate, mis papás son directores de una base de Jucum. Imagine my parents are the directors of a YWAM base. Nací en Jucum rodeada de Edes. I was born in YWAM surrounded by DTSs. Escuché cómo escuchar la voz de Dios, esa enseñanza 7.000 millones, 500.000, 300.000 millones de veces. I won't translate that number, but that's a big number. She heard the teaching on the voice of God that many times. ¿No? Es como, wow. Pero sin embargo llegó un punto de mi vida But I reached a point in my life que me di cuenta que era porque sí. that I realized that it was just because. Y eso no es suficiente. That's not enough. Eso no es suficiente. Not enough. Podés cruzar el mar para buscar a Jesús. You can cross the ocean to find Jesus. Podés ver los milagros de You Dios. can see the miracles of Podés God. estar seguro que lo que vos estás viviendo con Dios es sobrenatural. You can be sure that what you're living with God is something supernatural. Pero cuando estemos del otro lado, But when we're on the other side, cara a cara con Jesús, face to face with Jesus, Él nos va a decir, ¿para qué? He's going to say to us, why? ¿Por qué me buscas? Why do you seek me? ¿Es por lo que te doy? Is it because of what I give you? ¿Es por qué? ¿Por qué me estás buscando? ¿Cuál es el Why? motivo? ¿Cuál es el motor? Why are you seeking me? What's the motive? What's your motor? El Señor Jesús los está confrontando. Jesus is confronting them. Les dice en el versículo 27, In verse 27, trabajen no por la comida perecedera, sino por la que permanece para siempre, que da vida eterna. do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. Segunda cosa que le dice Jesús, What's the second thing that Jesus says to them? cuidado con la motivación. Be careful with your motivation. Pensá, Think. haz una introspección, un Do análisis an analysis and introspection. de cuál es la motivación por la cual estás siguiendo a Jesús. What's the motivation for why you're seeking Jesus? Y después le dice, y lo que vos trabajes, que sea por lo eterno, por lo imperecedero. And later it says, whatever you work for, let it be towards something eternal, not toward what perishes. Entonces la invitación que les está haciendo Jesús a esta multitud, So Jesus is making an invitation to this crowd que hay que trabajar. that we need to work. ¿Que hay que We need to trabajar? work. No le dice, vení, no trabajes, vení, no hagas nada. He doesn't say, come, don't work and don't do anything. No, Él nos está invitando, No, he's inviting us. Jesús te invita Jesus invites you a que el motor sean sus señales, that the motor would be his su sign, presencia, his presence. pero que esto signifique un trabajo de nuestra parte. That means work on our behalf. ¿Y qué es un trabajo? What is work? What is Algo labor? que necesita de vos. What does it require from you? Tiempo. Time. ¿Qué más? What else? Esfuerzo. Effort. Constancia. Constance. Or ¿Qué más? Dedicación. dedication. Disciplina. Discipline. ¿Sí o no? Yes or Porque no? hay un horario que respetar. Because you have to respect the No schedule. podemos llegar a cualquier You horario. can't just arrive at any time. Entonces la invitación que Dios nos hace So God's invitation to us es un evangelio que hay que trabajar. is a gospel that we need to work. No podemos decir, Señor, dame. We can't just say, okay, Lord, give me. Ser una morsa, And just be like una foca. a whale or a seal. Yo me acuerdo una vez llevé a los nenes a SeaWorld
Once I took my kids to SeaWorld. Mundo Marino. Y había un montón de foquita y lobo marino, no sé qué There were a eran, ton of lobos. like sea wolves. Entonces or seals. le compramos unos baldes de pescado a los nenes para que le tiren peces, ¿no? So we bought some buckets of fish so that the kids could feed them. Tiago, ¿te acordás? Eras tan Remember chiquito. that, Tiago? Oh. Oh, mi bebé. Voy a hacerte My pasar baby. vergüenza. I'm going to make you embarrassed. Sí, porque las mamás hacen pasar vergüenza y eso está bien. Because mothers embarrass their children, and it's okay. No, y resulta que les doy los baldes a los nenes So I gave the buckets to the kids. y había un lobo así como gigante There's en el this medio like huge sea wolf in the middle. que cuando los nenes le tiraban los pescados That when the kids would throw the fish, hacía "Oh", le hacía al de al lado. he would do that to the Pero people next to them. but in English, how is in Oh, it English? would be like, whoa. Yeah. Entonces los más chiquitos salían corriendo So the smaller ones would run away, y el gordo foca, gordo and the big fat el lobo hacía, sea wolf, comía todo lo que le quedaba cerca. sea lion, thank Pero you. el lobo eso no se movía nunca. Pero el lobo no se movía. ¿Tradujiste qué cosa? Sea lion. Sí, León marino. León marino, ahí está. Pero esa foca, yo también estoy diciendo foca y no es foca, es el... She's Sorry. saying seal, but it's not a seal. It's Es el grandote, the el big gordo, one, the big lobo marino. sea lion. Ahí está, la morsa. Pero no hacía ningún esfuerzo. But he didn't make any effort. Solo gritaba, He would just like shout. echaba a los chiquititos He would like get the smaller ones away. y nos miraba a nosotros. He would just look at us. "Ah, deme a mí." Give me food. Y yo me enojé. And I got mad. Sos un león vago. You're a lazy lion. No te voy a dar de comer. I'm not going to give you food. Entonces agarré a los nenes, me fui para la otra esquina So I took the kids and I went to the other side. y tiraba súper lejos los pescaditos para que los más flaquitos puedan comer. And I would throw like the fish to the smaller sea lions. so Porque that they could estaban flaquitos, eat, pobrecitos. because they were skinny, the poor guys. Pero yo digo, But what I'm saying, como cristianos, as Christians, ¿qué querés ser? what do you want to be? ¿Una morsa? Like a lazy sea lion? ¿Querés ser una morsa? You want to be a lazy sea lion? Y Jesús te dice, Jesus says, trabaja, work. trabaja, Work. trabaja Work. para recibir revelación, para To get recibir revelation. entendimiento, To receive understanding. para recibir nueva palabra, nuevo alimento. To receive a new word, a new Understanding. understanding. Yeah. No, pone tu esfuerzo, tu dedicación You need to put it, your own effort and dedication en las cosas que van a trascender para tu vida. in the things that are going to transcend in your life. ¿En qué le pones dedicación? What are you dedicating your time to? Pensá en tu mente Think in your mind. la cantidad de horas, de tiempo que le dedicas a cosas que no tienen mucho sentido. How many hours you dedicate to things that don't really make much sense? A problemas que tal vez no son tan importantes. Maybe problems that aren't even that important. A veces nuestro estrés, Sometimes our stress nuestro fastidio and our annoyance se levanta por cosas tontas. is they're just because of silly things. Porque trabaja nuestra mente, Because they work in our mind, trabaja en nuestro they corazón work in our hearts, cosas que son perecederas. things that are perishable. Y esta es una de las primeras enseñanzas que que Jesús le deja a la multitud. This is one of the first teachings that Jesus leaves the multitude. Trabaja Work y cuida tu motivación. and be careful of your motivation. ¿Por qué me buscas? Why are you seeking me? Esta multitud quería una señal mayor. This multitude wanted a greater sign. Era una morsa. It was a lazy sea lion. Porque le dicen en el versículo 30, Because it says in verse 30, le dicen a Jesús, say to Jesus, la multitud le dice a Jesús, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué señal harás para que veamos y creamos? ¿Qué puedes hacer? so they asked, what else are you going to do? What sign
will you perform then, that we may see it and believe you? Y muchas veces creemos que Jesús no es nuestro McDonald's. Sometimes we believe that Jesus is like our McDonald's, No, que es como si fuese la lámpara de Aladino. like as if he were the genie's lamp in A ver, Aladdin. ¿qué podés hacer? Let's see what you can do. A ver cómo me podés sorprender. Let's see how you can surprise Y me. no estamos en Disney World. We're not in Disney World. No estamos en un evangelio donde el Señor tiene que llenarme de adrenalina. We're not in a gospel where the Lord needs to just fill me with adrenaline. A ver, ¿qué más? Let's see, what else? A ver, ¿qué más? What else? ¿No te sentís a veces así con el Señor? Don't you feel sometimes like that with the Lord? ¿Qué más me vas a hablar? What else are you going to say to me? ¿Qué revelación me vas a dar? What revelation are you going to Y give yo to me? te pregunto, And I'm going to ask ¿qué you, hiciste con la última palabra que Dios te dio? what did you do with the last word that God gave you? ¿Cuál fue la última palabra que Dios te dio? What was the last word that God gave you? No sé. I don't know. ¿Por qué? Why? ¿Qué más me das? What else are you going to give me? ¿Qué más vas a hacer? What else will you do? Esta era la multitud que seguía a Jesús. That was like the crowd that was following Jesus. ¿Vos estás siguiendo a Jesús? Are you following Jesus? Pero yo a veces me identifico con esta multitud. Sometimes I identify with this crowd, Con esta necesidad de adrenalina espiritual. with this necessity of spiritual adrenaline. Cuidado. Be careful. ¿Cuál es la motivación? What is the motivation? ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Why are we following Jesus? Muchas veces nos pasa en grandes campamentos y conferencias Many times it happens when we're in big conferences or camps que a veces el Espíritu Santo nos toca that sometimes the Holy Spirit touches us y quedamos así en el piso, and we end up like this in the floor, llorando. crying. Ah, No, fuego del Espíritu Santo. fire of the Holy Spirit. It's Tremendo. tremendous. Pero de repente vamos un par de veces más el domingo a la iglesia But then all of a sudden we go a few more times to church on Sundays. y decimos, no pasó nada We hoy. say, oh, nothing happened today. Y ahí decimos, And then we say, ¿qué más me podés dar? what else are you going to give me? Cuidado. Careful. Cuidado porque Jesús no nos llama a este tipo de relación con Él. Be careful because Jesus doesn't call us to that kind of relationship with Pero him. sin embargo, esta multitud que sí lo seguía, But, however, this multitude that did follow him, sí tenía una motivación errónea, they had a mistaken motivation. sí estaba trabajando por lo que no era indicado They were working towards something that they weren't supposed to be working towards. y sí estaban esperando algo más. And they were waiting for something more. ¿Qué podés hacer? What can you do? Y uno dice, bueno, pero ¿está mal acaso tener expectativas altas de lo que el Señor puede hacer? And then one says, well, then is it wrong to have high expectations of what the Lord can do? No. No. Empezamos esta noche diciendo, levanta expectativas. We started this evening saying, raise your expectations. Claro que sí. Of course. Queremos ver al Señor We moverse. want to see the Lord move. Pero ¿cuál es el inicio? But what's the start? Nuestra motivación. Our motivation. ¿Para qué buscamos a Jesús? Why do we seek Jesus? ¿Para qué buscamos a Jesús? Why or for what do we seek Jesus? ¿Para qué decimos sí al llamado? Why do we say yes to our calling? ¿Para qué decimos sí al perdón? Why do we say yes to forgiveness? ¿Para qué decimos sí a la generosidad? Why do we say yes to generosity? ¿Por qué? Why? Nuestra motivación. Our motivation. Y ahí empieza Jesús a responderles y a darles muchas enseñanzas. And there Jesus starts to respond and give them many teachings. Unas enseñanzas que eran difíciles de entender. Some teachings that were hard to understand. Le dice, yo soy el pan de vida. He says, I'm the bread of life. Ahora nosotros porque nos lo explicaron. And now, we understand because they've explained it to Como us. decimos en Argentina, lo entendemos con el diario del lunes. Like we say here in Argentina, we understand it with the newspaper on Monday. No, porque ya es algo que ya nos explicaron. Because it's something that they've already explained to Pero us. para ellos era difícil, ¿cómo que sos un pan? But for them it was hard. How are you a bread? Imagínate, qué Imagine that. difícil. It's a hard teaching. Dice, el que viene a mí no tendrá sed. He says, he who comes to me won't be thirsty.
¿Cómo funciona? How does that work? El que cree en mí tendrá vida eterna. He who believes in me will have eternal life. Empezó a hablar de su sacrificio. He started talking about El que come sacrifice. de mi carne, bebe de mi sangre. He says, drink of my blood, Come de mi carne. eat of my flesh. Estas eran las enseñanzas que Jesús le estaba dando a una multitud This is one of the teachings that Jesus is giving to the multitude que no entendía. that they didn't understand. Este es el inicio de la palabra. And that is the start of my word, of the word. ¿Qué sigue? What's next? En Juan 6:60 In John 6:60, cuenta cómo Jesús es abandonado por algunos de sus discípulos. it talks about how Jesus is abandoned by some of his disciples. A Jesús lo abandonan algunos que los seguían. Some of those who was following Jesus, they abandoned Jesus. ¿Y qué fue lo que pasó? So what happened? Dice en el versículo 60 que al escuchar las enseñanzas de Jesús, In verse 60, it says that when they heard Jesus' teachings, muchos de sus discípulos exclamaron, many of his disciples exclaimed, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? "This is a hard saying. Who can understand it?" Es una enseñanza dura, It's a hard saying. difícil. Difficult. ¿Quién puede recibirla? Who can receive it? ¿Quién puede aceptarla? Who can accept it? Y miren, chicos, la palabra de Dios Look, guys, the word of God, no siempre es fácil, not always easy, no siempre es simple. not always simple. Aquellos que abandonaron a Jesús fueron aquellos que querían una palabra simple y fácil. Those who abandoned Jesus were people who wanted something easy and simple. Si vos estás buscando una relación con Dios que sea fácil, If you're looking for a relationship with Simple. God that's easy and that's simple, recibir instrucciones y palabras de Dios muy fáciles, just receiving these easy instructions from God, no creo que pase. I don't think that'll happen. Muchas veces la palabra de Dios es difícil de entender. Many times the word of God is hard to understand. Muchas veces la palabra de Dios no es fácil de seguir. Many times the word of God isn't easy to follow. Muchas veces la palabra de Dios no es fácil de obedecer, Many times the word of God isn't easy de to obey, aceptar, de abrazar. to accept, or to embrace. Y estos discípulos le dijeron, esto es muy difícil. And these disciples, they said, this is too hard. La palabra de Dios The word of God no siempre es cómoda. is not always comfortable. La palabra de Dios muchas veces es incómoda. Many times the word of God is uncomfortable. Pero a pesar de que la palabra de Dios a veces no es cómoda, es verdadera. But even though God's word isn't always comfortable, it's true. ¿Qué es algo cómodo? What's something comfortable? Algo que no me genera esfuerzo, Something that doesn't make me put in my effort. algo que no me hace, ¿no? Imagínate, ahora estás sentado en el piso. Imagine now you're sitting down on the floor. Para los que tienen 20, For those who are 20 years old, debe estar muy bien. you must know very well. Pero los mayores de 30 But those who are over 30 deben estar diciendo, ¿por qué estamos en el piso? must be thinking, why are we sitting on the floor? Porque los de 20 quieren estar en el piso. Because the 20-year-olds want to be on the floor. Entonces un día dijeron, Paula, saquemos las sillas. So one day they said, Paula, let's take away the chairs. ¿Por qué? Why? Obviamente yo estaría muy feliz con una silla. Of course, I would be very happy with a chair. Pero cuando me doy cuenta que hay mayores de 30, But I realize that when there are older people older than 30, porque se empiezan a mover durante la reunión, because they start to move in the ¿no? meeting. Se empiezan así, They start like this, empiezan así, and like this, empiezan así, and like this, ¿no? Y van, ¿por qué? Porque es algo incómodo. because it's uncomfortable. Pero cuando la palabra de Dios es incómoda, When the word of God is uncomfortable, ¿cómo te mantiene? how does it keep you Ágil, en movimiento, agile and in movement? alerta. Alert. La palabra de Dios no siempre es cómoda, The word of God isn't always comfortable, pero siempre es verdadera. but it's always true. No importa que la palabra sea un poco incómoda, que no me deje estar tranquilo. It doesn't matter if the word is a little bit uncomfortable.
uncomfortable and it doesn't que no me deje estar relajado. can't be relaxed. La palabra de Dios tiene que generar cierta incomodidad. The word of God, it needs to generate a certain uncomfort. Tiene que ser como, ¿te acordás, It has to be Corín? like this. Do you remember? Que te hablé Corinne? esto. Remember that I spoke to you about this? Y vos estás como, Dios, sí, escuché. You're like, yes, God, I heard you. Esa es la palabra de Dios que uno tiene que abrazar. That's the word of God that we have to embrace. Dicen que los niños reciben amor a través de la disciplina. They say that children receive love through discipline. Y que muchos de los niños que tienen padres que los padres le han dicho que sí a todo, And many kids who have had parents who say yes to everything, no se han sentido amados. they haven't felt loved. Pero los hijos que han sentido esos no, esos cuidados, esto después, ¿no? Esos límites, Children who have felt that those no's, that later, that those limits, se han sentido amados. they've felt loved, Pero ha sido incómodo. but it's been uncomfortable. En la adolescencia todos esos chicos se han quejado de sus padres. And in their teenage years, all of those guys, they complain about their parents. Pero más de grandes But later on, dijeron, qué bueno fue estar incómodo. they said it was so good to be uncomfortable. Ponete de acuerdo con las palabras incómodas de Dios. Be in agreement with those uncomfortable words of God. La palabra de Dios, The word of God, la palabra de Dios no siempre es lo que espero. not always what I'm hoping for. ¿Qué esperaban esta multitud de Jesús? What was this crowd hoping for from Jesus? Que provea, ¿no? Provisión física, comida, That he would provide like physical provision, food. y querían una solución política porque lo querían nombrar rey. And they also wanted a political solution because they wanted him to become the king. Pero Jesús no está respondiendo a lo que la multitud esperaba. But Jesus was not responding to what the multitude expected. Muchas veces vas a ir a Dios Many times you're going to go to God esperando que Dios te hable de X, expecting that God's going to talk about, he's going to respond to X thing. es decir, ¿qué tiene que ver con lo que te estoy hablando? And he's going to say, well, you're going to say, what does it have to do with what I'm talking to you? Porque la palabra de Dios, Because the word of God, aunque a veces no es lo que esperamos, even though sometimes it's not what we expect, es lo que it's necesitamos. what we need. Es lo que necesitamos escuchar. What we need to hear. Pero para eso tenemos que estar flexibles a escuchar palabras que no esperamos. That's why we need to be flexible to hear words that we're not expecting. Cuando vos lees la Biblia, When you read the Bible, ¿no? ¿A dónde vas al principio? Cuando empezás a caminar con el Señor, when you start walking with the Lord, ¿a dónde vas? where do you go in the Bible? ¿Vas Like, a Apocalipsis? do you go to Revelation? No, vas a Salmos. You go to Psalms. Ah, Dios me ama, God loves me. Dios me quiere. God loves me. Esperanza, Hope, victoria, victory, prosperidad, prosperity, amor, perdón, love, ¿sí o and no? forgiveness, right? Eso sí lo queremos escuchar. Yes, we want to hear about that. Pero cuando de repente reparamos en versículos bíblicos Pero- que dicen generación de víbora, But all of a sudden, when we hear verses like generation of vipers, eso es para mi vecino. that's for my neighbor. Eso es para la iglesia del frente. That's for the church across the street. Porque muchas veces no queremos recibir las palabras que no esperamos. Because many times we don't want to receive the words that we're not expecting. Muchos discípulos abandonaron a Jesús Many disciples abandoned Jesus porque Jesús les hablaba algo que ellos no estaban esperando. because Jesus would speak to them something that they were not expecting. Tenemos que estar We abiertos need to be open a escuchar to hear aún lo que no esperamos, even the things that we're not expecting porque es lo que necesitamos. because it's what we need. Por eso estos discípulos no entendían. That's why all of those disciples didn't understand. ¿Qué hablas? ¿Qué decís? What are you saying? What? ¿No es lo que quiero? ¿No es lo que espero? It's not what I want. It's not what I was expecting. ¿No lo entiendo? I don't ¿No es understand it. fácil? It's not easy. Entonces no. So, no. Wow. Jesús los confronta. Jesus confronts them. Hoy Jesús nos confronta. Today, Jesus confronts us No solamente con ser morsas que Not no just trabajan a veces, with being these sea lions who don't work sometimes, o con nuestras motivaciones del corazón, but also or with our motivations of heart. sino que también Jesús los confronta con la murmuración. But Jesus confronts them as well with grumbling. En muchos versículos dicen, dejen de murmurar,
Dejen de murmurar. In many verses it says, stop grumbling, stop grumbling. Deja de murmurar en tu mente. Stop grumbling in your mind. Dejemos de murmurar en nuestro corazón. Stop grumbling in your heart. Dejemos de murmurar, ¿no? En nuestras ideas. Stop grumbling in your ideas. Cuidado, Be careful. porque eso genera caos. Because that generates chaos. Nos enredamos muchas veces en la murmuración que tenemos en nuestra alma. We get tangled many times in this grumbling and murmuring in our hearts. ¿Qué es lo que Jesús busca? What does Jesus want? Transparencia. Transparency. ¿Qué sonido te viene con la murmuración? What sound comes to mind when you hear about grumbling or murmuring? Si vos tendrías que imitar, a ver, ustedes tres, You acá, three. vamos a hacer un acting, We're going to do an acting. ¿ok? Si yo les digo, bueno, ustedes murmuren, a ver, ¿cómo sería la You actuación? guys grumble. What would the acting be like? No escucho nada. Ahí Can't está, hear anything, guys. ¿no? Si yo digo, todo este grupo murmure, Okay, if I say, this whole group start to grumble, ¿cómo sería el sonido? murmur, grumble, murmur. Si yo te digo de acá para allá, If I say, murmuren, from this line to that side, grumble. ¿a qué te suena ese sonido? What sound does that sound like? ¿Qué sensación te da ese sonido? What sensation is that? Interferencia. Interference. ¿A qué te da ese sonido? What sound does that make? Like, what is it? ¿Qué? Víboras. Oh. Vipers. Vipers. ¿Qué más? ¿Qué te genera ese sonido? What does that generate in you? ¿Te genera como interferencia? ¿Qué te genera? Interference. What does that generate? Molestia. It's bothersome. ¿Sí? Molestia. ¿Qué Bothersome. más? What else? Distrae. Distracts. Distrae. Distracts. Confunde. It confuses. La murmuración en nuestra alma Our murmuring in our souls en contra de la palabra de Dios against the word of God nos va a generar esta crisis, esta interferencia para poder entender la palabra de going to Dios. create this crisis and this interference for us in order to understand the word of God. ¿Qué significa murmuración? What does murmuring mean? Que Puru me está diciendo algo Puru is saying something to me, y yo reflexiono y opino y comento conmigo mismo. and I reflect and I give my opinion and I comment with myself. ¿Es lo que le dijo? ¿Viste lo que dijo? Yo, don't know what he said. yo no estoy de acuerdo. No, ese sentido, ponelo en tu corazón. Put that in your heart. Cuando el Señor te habla, When the Lord speaks to you, muchas veces internamente murmuramos many contra esa times, palabra. internally we murmur about that word. ¿Será? Is that really true? ¿Será o no será? Really? No, ¿Será not para mí really. o no será para mí? Is that from me ¿Es or de is that not Dios o from no me? es de Is that from Dios? God or not from God? ¿Será Dios? ¿No that será God? Dios? ¿Será verdad? ¿Por that qué? true? ¿Y cómo? Sure. Why? How? Caos, Chaos. distorsión, Distortion, molestia espiritual. spiritual annoyance. Otra de las cosas con las que Jesús los confronta Another thing that Jesus confronts them with es por qué no creen. is why don't you believe? Les dices en versículo 64, In verse 64, los exhorta a evaluar su fe. he challenges them to analyze their faith. Dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. He says, but there are some of you who do not believe. Pero si eran discípulos, But they were disciples. si lo estaban siguiendo, They were following him. si hasta cruzaron un lago para They escucharlo, even crossed a lake to hear him. ¿cómo que no creo? How is it that I don't believe? Si vine a la reunión, If I came to the service, si hice mi EVE, I did my DTS. ¿cómo que no creo? How can I not believe? Jesús confronta a algunos diciendo, hay algunos de ustedes que no creen. Jesus confronts some of them and says, there's some of you who don't believe. No podemos tener un seguimiento superficial a Cristo. We can't follow Jesus superficially. Hay que evaluar nuestra fe, We need to evaluate our faith asegurarnos de que nuestra fe sea real. and make sure that our faith is real.
Yo muchas veces me hice esa pregunta. Many times I ask myself that. ¿Realmente creo en Dios? Do I truly believe in God? Y a veces nos da miedo preguntarnos eso. And sometimes it's scary to ask ourselves that. ¿Y si digo que no? And if I say no, Infierno. hell. Pero hay que evaluar nuestra fe, But we need to evaluate our faith porque Jesús nos pregunta, because Jesus asks us, ¿por qué me buscas? why do you seek me? ¿Por qué me seguís? Why do you follow me? ¿Acaso crees en mí? Do you believe in me? ¿Me has visto, me has experimentado, me has escuchado? You've seen me, you've experienced me, you've heard me. ¿Pero crees en mí? But do you believe in me? Tercer confrontación. Third confrontation, A los que le dan la espalda. those who turn their back on him. Versículo 66 Verse 66 dice que muchos de estos discípulos says that many of these disciples le volvieron la espalda. went back and walked with him no more. ¿A qué te suena esto? What does that sound to you? Yo soy muy expresiva. I'm very expressive. Imagínate si Corinne me está hablando Imagine that Corinne is talking to me y yo le hago esto. and I do this to her. ¿Qué provoca What does that provoke esto en la relación? in the relationship? ¿Qué le estoy diciendo sin palabras? What am I saying to her without words? No me importa. No me importa. I don't care. No me importa lo que me querés decir. I don't care what you want to say to me. No me importa lo que me querés enseñar. I don't care what you want to teach me. Te voy a ignorar. I'm going to ignore you. No, es como no existís. You don't exist. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nosotros le damos la espalda? How many times does the Lord speak to us and we turn our backs on him? El otro día estaba en la farmacia The other day I was at the pharmacy y el Señor me dice que le pague la compra a un señor que estaba al frente mío. and the Lord told me to buy, to pay for the order of the guy who was in front of me. Pero había un montón de gente y a mí no me gusta hacer esas cosas públicas, ¿viste? There was a ton of people and I don't really like doing those things so public. Entonces yo empiezo, no. So I was like, no. Y Dios me dice, dale, Paula. And God says, go ahead, Paula. Ni sé cuánto sale. I don't even know how much it will be. De repente voy a pagar y me dice, no tiene cupo su tarjeta, señora. Maybe I'm going to go pay and my card doesn't have enough credit on it. Entonces me dice, dale, Paula. And the Lord says, go ahead, Paula, come on. Pero yo estaba en ese momento And in that moment, I was like, como, ¿te doy la espalda do I turn my back o te escucho? or do I listen to you? ¿Qué era lo fácil? What was easy for me? ¿Eh? ¿Eres tú, Señor? Is that you, Lord? ¿Eres el libro que hemos leído? Are you the book that we read? ¿No? Pero sin embargo Dios me dijo, no, dale, Paula. But the Lord said, Págale la compra al señor que está al frente. go and pay for that order. Mira lo que tardé, And I took a while. que el hombre se dio vuelta y se fue. That the man, he turned around and he left. Se dio media vuelta y no lo compró. He turned around and left and he didn't buy the thing that he was going to buy. Y se fue. And he left. Entonces peor la vergüenza que sentí, So it was worse, the embarrassment that I felt. porque me fui a la calle a buscarlo. Because I went out on the street to find him. Y lo veo. And I saw him. Había hecho como casi media He'd cuadra. already gone like half a block. Señor, Sir, Mr. señor. Porque yo parece que soy muy extrovertida, Seems like I'm really extroverted, but pero en cosas así soy muy introvertida. in these kinds of things, I'm very introverted. Siempre que me decían vamos a evangelizar a la calle, a mí me agarraba un ataque. Every time that I was told that we'd go to evangelize on the street, I would get this like panic attack. Entonces, ¿qué le digo? Entonces le digo, What do I señor, Mr. viene el hombre, The guy Sí. comes, the man me comes. dice, ¿y qué le iba a decir? I was like, what was I going to say? Mire, Dios me Look, dijo God spoke to me que le pague lo que iba a comprar. that I should pay for what you were going to buy. ¿Qué? What? Sí. Yeah. Irán en la farmacia, I'm in the pharmacy, no mi esposo, my husband, sabiendo que todo esto estaba pasando knowing that all of this was happening y mirándome toda la situación, and looking at the situation.
viste, como relax. He was La all única que chill. siempre está en crisis existencial soy yo. The only one who was in an existential crisis was me. Entonces le digo, entro con el hombre So I walk in with the man, y me hago en silencio, ¿no? and I was in like silence, you Bueno, know. voy a apagar. Y Okay. estaba saliendo todo muy bien hasta ahí. And everything was going well until then. No era obvio, It wasn't that obvious. nadie se estaba dando cuenta, Nobody realized. hasta que en el momento que el farmacéutico le da los medicamentos al hombre. And up until that moment where the pharmacist gives the medicine Hasta to the ese man. momento era todo top secret, Up ¿viste? until there, it was all top secret. It was all Nadie sabía nada. Yo dije, Nobody bueno. knew anything. Y el hombre empieza a llorar en el medio de la farmacia. The man just starts to start crying in the middle of the pharmacy. Hiram lo abraza, And Idam hugged him. empieza a orar por And he él. starts to pray for him. La farmacia haciendo... And the pharmacy going, yes. Y yo estaba como diciendo, ¿por qué no te di la espalda? And I was like, why didn't I turn my back on you? ¿Qué momento? A mí me causó mucho estrés. For me, it was like really stressful. Entonces fui So I went y le hice al hombre así. and I was like, to the man, No, ¿viste? Ahora, qué tremendo lo que el Señor hizo. it was tremendous what the Lord did Porque había cupo en la tarjeta. because I had credit on my card. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí. I had credit on my card. That's Entonces, eso fue tremendous. un milagro. That was already a miracle. Pero lo que yo te animo But what I'm encouraging you es que no hay que darle la espalda a lo que Dios nos habla. is that we don't need to turn our backs on what God speaks to Aunque sea us, incómodo. even if it's uncomfortable. Aunque sea algo que no nos parece que es el tiempo, el momento indicado. Even if it seems like it's not the moment, like the indicated moment. No ignoremos la palabra de Dios. Don't ignore the word of God. No le demos ese, viste, hablarle a mi mano. Don't say like talk to the hand. O no lo pospongas a Dios. Don't postpone God. ¿Cuántas veces el Señor te ha levantado en la madrugada? How many times has God woken you up in the middle of the night Y vos sabés que es algo espiritual. and you know it's something Que spiritual? tenés que orar. That you need to pray. Que tenés que tener un tiempo de alabanza. Que tenés que leer la Biblia. That you need to have a time of worship. You need to read the Bible. Y cuando te levantás, And when you get up, decís, "Ay, you go, me quiero dormir." I want to sleep. Señor, Dios te bendiga. Amén. Lord, God bless you. Amen. Dios te bendiga a vos. God bless you. Like God. Dios te you. bendiga a vos, a mí, a quien sea. God bless you. Bless me. Whoever. A dormir. Let's sleep. ¿Alguna vez te pasó? Did that ever happen to you? ¿Te pasó alguna vez Has that happened to you? que decís, bueno, rápido, rápido? Okay, quickly. Cuidado. Careful. No le demos la espalda a Jesús. Don't turn your back on Jesus. No pospongas la palabra de Dios. Don't postpone that word of God. Porque estos discípulos fueron confrontados por darle la espalda a Jesús. Because these disciples were confronted because they turned their back on God. Y en el mismo versículo And 66, in the same verse, in verse 66, 666, 66, capítulo 6, versículo 66. chapter 6, verse 66. Tután. Sofía, tío. ¿Viste que llegó tu hermana? Es igual tu hermana. Es la prima lejana. Bueno, nada, no importa. Dice los que andan... Versículo 66. Verse 66. Ya no andaban con él. They walked with him no more. Estos discípulos ya no andaban con Jesús. These disciples walked no longer with Jesus. No se trata solamente de seguir a Jesús, It's not just about following Jesus, hacer cosas por encontrarme con Jesús, doing things or just to find myself with Jesus, sino de tener una relación con but to Jesús. have a relationship with Jesus. Poder andar con Jesús. Be able to walk with Jesus. Tener esta relación con el Señor. Have this relationship with the Lord. Eso es lo que Jesús está buscando. That's what Jesus is looking for. Y se marcharon. And they went away. Estos discípulos que murmuraron, These disciples who grumbled, que no querían trabajar, they didn't want to work, que tenían malas motivaciones, had wrong motivations, que le dieron la espalda. they turned their back. Estos discípulos These disciples, abandonaron a Jesús. they abandoned Jesus. Yo no quiero abandonar a Jesús. I don't want to abandon Jesus. A veces veo que hago muchas cosas por Jesús.
Many times I see that I do a lot of things for Jesus, pero yo quiero andar con Jesús. but I want to walk with Jesus. Sé que muchas veces escucho a Jesús, I know that many times I hear God, I hear Jesus, pero no quiero darle la espalda a Jesús. but I don't want to turn my back on Jesus. Yo hice mi escuela de discipulado hace 23 años. I did my discipleship training school 23 years ago. Un montón. It's a lot. Tenía uno. Mentira. I was 1 year old. No. Just kidding. Este año cumplo 11 años. This year I'm turning was years old. Juventud con una misión. Youth with a mission. Yes. Bueno, pero yo decía el otro día que estaba en la farmacia, The other day that I was in the pharmacy, yo me enojé conmigo. I got angry with myself. Dije, Paula, I said, Paula, 23 años 23 years, y todavía tardás. and you still take so long. Paula, Paula. wow. Y sin embargo parecía como algo hermoso, todo el mundo aplaudía And however, it seemed like it was something beautiful, like everybody was applauding. y todos, wow, qué tremendo. Everybody, wow, it's amazing. Pero yo por dentro dije, But inside I was kind of like, tardé, ¿por qué? why did I take ¿Por so qué el long? corazón a veces es tan duro nuestro? Why is my heart so hard sometimes? Simón Pedro Simon Peter, le dice, nosotros no nos marchamos. he says to Jesus, we don't walk away. Nosotros no te vamos a dar la espalda. We aren't going to turn our back on you. Nosotros vamos a caminar con vos. We're going to walk with you. Nosotros vamos a trabajar. We're going to work. Vamos a tener buena We're motivación. going to have good motivation. Nosotros no vamos a murmurar. We're not going to grumble. Nosotros no nos marchamos. We're not going to walk away. Dice en el versículo 68, In verse 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Y yo quiero animarte que esta sea nuestra declaración en esta noche. I want to encourage you that that be your declaration tonight. Que sea nuestra declaración profunda del corazón. That would be our profound declaration of a heart. ¿A quién iremos? Should we go to? Tú tienes palabra de vida eterna. You have the word of eternal life. Vamos por lo eterno. We're going to go after the Seremos eternal things. discípulos que vamos por lo eterno. Let's be disciples who go after what's eternal. Vamos a ser discípulos que creemos. Let's be disciples that believe. Vamos a trabajar por lo imperecedero. Are we going to work for what's perishable? Vamos a dejar de demandar más We're milagros. going to stop demanding more miracles. A ver qué más podés hacer, Dios. Let's see what else you can do, God. Vamos a dejar de demandar. We're going to stop demanding. Vamos a dejar de pedir qué me podés dar, We're going to stop asking him what else he can give me. qué podés hacer. What else can you do? Vamos a creer, vamos a ser discípulos que crean, discípulos que no dudan, Let's be disciples that believe, disciples that don't doubt. que no posponen la palabra, que no dan la espalda, That don't postpone the word, that don't give their backs, que accionan, that act, que obedecen, that obey, que no tienen duda. that aren't doubting. No nos vamos a marchar. Let's not walk away. Y eso quería que sea nuestra declaración de esta noche. I want that to be our declaration tonight.